Laura, muchos de nuestros clientes también son dueños de negocio. Pregunta, ¿qué preocupaciones usualmente tienen al momento de ellos planificar para la sucesión de su negocio? Pues mira, nuestros clientes dueños de negocio, ¿verdad? Una de las preocupaciones primordiales es, ellos están envueltos en su negocio y qué pasa si mañana no están. Ese negocio tiene continuidad. En muchas ocasiones tienen hijos dentro del negocio, pero tienen más de un hijo y no todos están en el negocio, ¿verdad? ¿Qué puede hacer ese dueño del negocio? Algo emocional, si estoy listo para pasar el batón del todo, ¿cuándo lo debo de hacer? Mis hijos no les interesa el negocio, a veces estos negocios no pasan de una segunda o tercera generación, se mudaron de Puerto Rico, tengo el capital en mi negocio, no lo tengo a nivel personal, ¿qué estrategias yo puedo hacer para manejar eso? Tengo socios que no son familia, amistades, montamos un negocio hace muchos años, ahora es un negocio próspero. Entre otras particularidades. Sí, muchas veces es más de una familia que dependen de ese negocio, También. que están envueltos algunos en el negocio. Está el hijo que sí está envuelto, como dijiste, pero hay hijos que quizás ni viven en Puerto Rico. Ni les interesa. Que ni les interesa el negocio, ¿verdad? Pero se puede trastocar en el momento de faltar ese accionista dueño del negocio, el tema de que si el capital completo de esa persona o la mayoría de ese capital estaba designado o era parte del negocio y hay que hacer una partición de esa herencia, pues vamos a vernos forzados a tener que liquidar las acciones del negocio, porque quizás hay herederos que sí quieren su participación. Y por eso es importante, y es una de las preocupaciones, ¿cuánto vale mi negocio? Sí, ¿Qué miramos? Esa valorización. ¿Qué método utilizamos? Porque ese es el punto de partida para hablar de una planificación de sucesión del negocio. ¿Y qué elementos conlleva una buena planificación de sucesión de negocio? Pues mira, igual que la planificación sucesoral, la planificación de la sucesión del negocio se mira si lo hacemos en vida o si lo dejamos para el momento de la muerte, ¿verdad? Que se completen esas estrategias. Cuando hablamos en vida, una de las cosas, de las estrategias utilizadas es lo que es el acuerdo de accionistas. La gran mayoría de los clientes nos topamos con que el tema de muerte sí lo han atendido, ¿verdad? Tenemos varios socios o yo soy el socio principal y por mecanismos de pólizas de seguro de vida o una cuenta adicional dentro de los estados financieros de la corporación, se establece de qué manera si socio principal no está. Pero otras instancias que pueden ocurrir, lo que es la incapacidad, la quiebra de uno de los accionistas, el divorcio, el retiro. No miramos que en algún momento uno de los socios dice, yo no quiero seguir, establecimos cómo le vamos a comprar esa parte, si estaba casado, se retiró. O sea que una parte de la planificación de la sucesión del negocio no lo podemos mirar única y exclusivamente como el elemento de muerte, sino que tenemos que crear este documento legal justo, ¿verdad? Si no se ha hecho con anterioridad, la etapa ideal es en la luna de miel, cuando estamos despuntando el negocio, que los socios están, ¿verdad?, de buenas y tienen esta disposición a llegar a unos acuerdos, se establece este acuerdo legal, pero tan importante como el acuerdo legal es el mecanismo que yo voy a utilizar para ejecutar. Si yo tengo un acuerdo legal de qué va a pasar si mi socio se va a quiebra, pero no tengo un mecanismo de liquidez que me vaquee, pues estamos un poquito cojos al momento de esa planificación sucesoral. Sí, es importante que el negocio también, en su momento, ¿verdad? Ese acuerdo de accionistas que tú mencionas tiene que tener una revisión periódica. Exactamente. La liquidez del negocio, quizás como tú dices, cuando está empezando todavía no tiene mucha liquidez. Correcto. Pero ya más adelante quizás el capital de los socios se ha seguido reinvirtiendo en el negocio, tiene buena capitalización, tiene buena liquidez. Pues hay quizás estrategias que sí se pueden utilizar para lograr esa sucesión en vida. Correcto. Que sí puede ayudar a la sucesión y de darle continuidad al negocio. Saida, y en ese tema de los acuerdos de accionistas, ¿todos los acuerdos de accionistas son iguales o hay diferentes tipos de acuerdos de accionistas? No, hay en esencia dos tipos de acuerdos de accionistas y todo depende el tipo de negocio, cuántos accionistas están envueltos en el negocio, si son familia o no son familia, y la cantidad de accionistas que son va a determinar qué tipo de acuerdo se utiliza. Normalmente se conocen como el Cross Purchase Agreement, que es
una compra cruzada entre accionistas. La condición que se da en el evento, ¿verdad? Que cualquiera de los eventos que ocurra, ya sea muerte, incapacidad, divorcio, quiebra, etcétera, pues ¿qué va a suceder? Bueno, pues un socio le compra la participación al otro y queda fuera, ya habiendo determinado naturalmente el valor al cual va a ocurrir esa transacción, que debe estar estipulado en el acuerdo de accionistas. Pero también está el que le llaman el Entity Purchase Agreement, que es la compañía o el negocio quien liquida las acciones de ese socio que tenemos que retirar por la razón que fuera, porque se incapacitó, porque falleció, porque se quiere retirar simplemente, o entró en un proceso de quiebra y no queremos un síndico metido en el negocio. Así que ciertamente es importante tener estipulado qué tipo de acuerdo se va a usar, pero sí que las cláusulas dentro de ese acuerdo de accionistas provean para cualquiera de estas eventualidades. Muchas veces nos vemos con clientes que atendieron el tema, como dice Laura, de muerte, pero quizás no le dieron liquidez a esa eventualidad, o atendieron el tema de incapacidad, pero no le dieron liquidez. Ahí entran mucho en juego las pólizas de seguro. Existen pólizas de seguro de vida para atender el tema de acuerdos de accionistas, los llamados Buy and Sell Agreement, que se utilizan las pólizas de seguro de vida como estrategia. Y hay pólizas también de incapacidad, que aunque están limitadas en cantidad, porque están limitadas hasta 2 millones, creo que es el valor que se permite en caso de incapacidad, y quizás el negocio vale mucho más, pero ciertamente le puede inyectar un capital importante a la compañía en caso de que ocurra cualquiera de esos dos eventos, muerte o incapacidad. Pero igual en el acuerdo se puede establecer la manera en que se va a repagar esa participación de ese socio o accionista que se está retirando o que falleció. Se pueden establecer las reglas de juego, si el mismo negocio lo va a financiar o si se va a adquirir un financiamiento con una institución financiera, pues que el negocio tenga la liquidez y el capital suficiente para poder confrontar o afrontar esa necesidad en su momento. Laura, y en el caso en que es mi hijo el que está en el negocio, ¿cómo nosotros manejamos la situación ahí? Hay varios elementos. Primero, la ley en Puerto Rico, y ahí pues retomamos el tema de herencia, de sucesión como tal, no de sucesión de negocio. La ley es bien protectora sobre, yo tengo que tratar a mis hijos de manera igual. O sea que el tema de que aunque este hijo mío ha estado toda la vida, porque esto es lo que prácticamente se ve en nuestros clientes, no podemos entrar en un tema de donación sin haber hecho un propio análisis, si podemos hacerlo y no hay unas implicaciones donde dejo desprovistos a otros herederos. O sea que ese tratamiento hacia ese hijo tiene que ser como un particular, para evitar que en su día, al fallecimiento del dueño de negocio, haya una refutación de que hubo una donación inoficiosa o que excedimos lo que en legítima le correspondía a ese hijo. Y ahí entramos el tema de que no necesariamente también es mi hijo, también pueden haber empleados clave y se diseñan otras estrategias para eso. Para los empleados claves, Saida, ¿qué podemos hacer ahí? Pues mira, muchas veces sucede que no hay ningún hijo participando en el negocio, pero sí tenemos unos empleados claves que queremos que le den continuidad al negocio. Y para ello se utilizan ciertas estrategias que provean el que el negocio pueda ir pasando de manos quizás a esos empleados claves para que puedan darle continuidad al negocio. Muchas veces se utilizan pólizas de seguro de vida también para crear la liquidez necesaria para que en el momento que fallezca el dueño o que haya una separación por causa de fallecimiento o incapacidad, pues que exista la manera de comprar esa participación por parte de los empleados claves, una estrategia de compensación adicional para esos empleados claves que permita que ellos tengan su liquidez para poder comprar esas acciones en su momento. Igualmente, quizás no es que los empleados claves vayan a comprar el negocio, quizás es que tú quieres que esos empleados estén ahí dándole continuidad al negocio para beneficio de los mismos herederos. Correcto. Que no están envueltos necesariamente en el negocio, que tienes hijos que están viviendo en Estados Unidos, que no van a venir a Puerto Rico a atender el negocio. Y si tú quieres entonces que sí haya una buena plataforma de empleados claves, ejecutivos, que van a estar atendiendo el día a día del negocio en beneficio de esos herederos o esas personas que sí tienen el derecho sobre las acciones del negocio, los beneficios del negocio. Y para eso pues hay estructuras que deben ayudar, que se deben establecer para poder ayudar en ese proceso. Claro, ¿y qué otro tipo de estrategias existen para planificar esa sucesión de negocios? Pues mira, muchas veces en vida
todos los negocios yo digo que sufren en algún momento una sucesión y lo podemos hacer organizadamente, lo podemos hacer planificadamente y eso es a lo que estamos tratando de exhortar a que nuestros clientes se busquen ayuda. En muchas veces se utilizan contadores públicos autorizados con ciertas designaciones de valorización de negocio que están envueltos en el día a día de planificar sucesión de negocio y quizás también abogados que ayudan en la documentación, en la redacción de los documentos legales propiamente para que la continuidad se garantice o sea mucho más formal, ¿verdad? El proceso que se va a seguir en ese momento. Pero sí hay estrategias que ya hemos utilizado con anterioridad, que muchas veces se utilizan en distintos tipos de negocios. Está el tema de reorganización. Hay muchas veces que el negocio pues creció y tiene todos los activos envueltos en el negocio, el activo inmueble y la operación del negocio están envueltos en una misma entidad jurídica. Y quizás podemos separar lo que es el going concern o el negocio, la actividad comercial, de lo que es el inmueble. El inmueble puede generar unas rentas para beneficio de quizás aquellos accionistas que no están envueltos en el día a día del negocio, pero sí la operación comercial, pasarla a manos de los que sí están envueltos en el negocio. Está también la parte de recapitalizar la compañía. Hay muchas veces que la liquidez del accionista está metida totalmente en el negocio. Y ese accionista no tiene liquidez personal. Si esa persona decide retirarse, ¿con qué se va a retirar? Tienes que tener una estrategia, una buena plataforma. Eso pasa mucho. Sí, eso pasa con mucha frecuencia, que todo el capital está metido en el negocio. Pues sí hay estrategias de retomar esa liquidez. A veces si la compañía ya tiene la liquidez como parte de sus activos, ¿verdad? Tiene sus cuentas de banco, cuentas de inversiones y se puede pasar ese capital a manos de los accionistas, pues es mucho más fácil. Igual también se pueden utilizar estructuras de financiamiento, levantar la liquidez, siempre y cuando el negocio tenga una buena operación comercial, que garantice unos buenos cash flows, que pueda garantizar el repago de ese financiamiento y sacar el capital que está comprometido, de ese accionista comprometido dentro del negocio. Esas son estrategias que las vemos con mucha frecuencia para que en vida se pueda ir dando esa sucesión de negocio. A veces tenemos que ir preparando un empleado clave, como dijimos antes, y para ello pues se le pueden ir dando acciones a través de planes de acciones, de que pueda ese empleado clave sentirse que es parte de esa empresa, tener el compromiso de mantenerse a largo plazo trabajando con esa compañía para darle continuidad. Muchas veces se utilizan también la junta asesora, junta de directores, donde tú tengas un comité de consejeros que no necesariamente sean dueños y accionistas, que sean personas que ayuden en la toma de decisiones del día a día del negocio, garantizando el que estemos utilizando todas las mejores estrategias posibles para garantizar la operación del negocio, que sea una exitosa, y minimizar cualquier impacto contributivo que pueda haber o trastoques que puedan haber cuando pues las familias no necesariamente todas están envueltas en el negocio y queremos garantizar la continuidad de ese negocio.